Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos sintonizan semana tras semana a través de estos medios de comunicación y de una manera especial en el tiempo del renuevo, como así le hemos intitulado este segmento. En el día de hoy estaremos hablando sobre una porción de la palabra del Señor maravilloso, una porción que verdaderamente toca esas áreas profundas donde podemos darnos cuenta de la naturaleza en la que Dios en su amor se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Y esa riqueza es tan maravillosa que verdaderamente nos hace pensar de que el amor de Dios es tan incomparable que cuando logramos apenas poder sintetizar algo de ese amor, nos vislumbra hasta el punto de simplemente agachar la cabeza y decir: Señor, eres grande y maravilloso y tu amor es incomparable. El título de hoy está basado en el versículo 5 del libro de Filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer unos cuantos versículos en esta tarde, y el título se llama El sentir que hubo en Cristo Jesús. Leyendo desde el versículo 5 del capítulo 2 nuevamente, lo repito, vamos a leer hasta el versículo 11, y dice de la siguiente manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una vez más, me gustaría, en la versión de la Nueva Edición Internacional, en el versículo 6 dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y el versículo 7 dice: al contrario, se rebajó, se despojó. Esto es, en el griego quiere decir kenosis. Dice, voluntariamente de sí mismo determinó el tomar la naturaleza de un siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Esta es la clase de pasaje que muchos teólogos aman, porque es la riqueza de poder resumir en estos versículos la persona y la obra de Cristo Jesús, que habla sobre Él y de su deidad, su igualdad con su Padre como Dios, y en la forma que se convirtió en un hombre y sobre sí mismo tomó la forma humana. Esto es algo que no podemos comprender en su totalidad, pero cuando logramos nosotros vislumbrar la grandeza de este hecho, pues nos rompe el cerebro, porque habla de una condición de siendo Dios, o de la condición de ser Dios supremo. Toma la determinación de hacerse un hombre humano. Y esa humildad en la cual Él determina hacerlo, le lleva hasta la misma cruz, porque habla de una obediencia, habla de una entrega, de un compromiso, de un pacto, de realizar un hecho, cueste lo que cueste, hasta la última consecuencia, para llevar a cabo la obra en la cual solamente era la expresión máxima del amor de Dios, que siendo nosotros
no sé qué vocablo utilizar, estando en la condición de pecadores, muertos, maloliente por el pecado. Sin embargo, Él quiso hacerse hombre, humano, para venir a pagar el precio del rescate de la condición de muerte, porque la paga del pecado es muerte, y llevarnos a la condición de nuevamente hacernos sus hijos. Habla también, amados hermanos, de esa humildad, pero también habla en los versículos 9, 10 y 11, dice que esto le lleva a que Dios, una vez que el Hijo hace esta obra de restauración de la raza humana, los lleva a la condición de una exaltación hasta el grado más alto, el grado más supremo que puede existir. Dice, para que en esa exaltación también doble toda rodilla de lo que está la creación en los cielos, debajo de los cielos y debajo de la tierra. Y que toda rodilla se doble delante de Él para gloria de Dios Padre. ¿No le parece esto maravilloso? ¿No le parece esto tan profundo y hermoso? Cuando Pablo escribió esto, no estaba escribiendo simplemente una clase de teología para los que pueden comprender. Él no estaba tratando de impresionarles a los filipenses, decirles, bueno, aquí les dejo una buena porción de la palabra del Señor para ver qué ustedes determinan, dicen, o qué ustedes pueden conjeturar o analizar de esta porción. No. La razón por la que escribió el apóstol Pablo, dijo, porque yo creo que ustedes, hermanos filipenses, necesitan saber cómo vivir, y yo les diré cómo vivir. Y así lo dice en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego él explica la actitud y el pensamiento de Jesús, dice. Y al manifestarse, versículo 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por eso, Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, está diciendo, así es como ustedes necesitan vivir su vida, si es que verdaderamente quieren agradar a Dios. Si es que en ustedes hay el deseo de acercarse a Dios para poder gozar de esa intimidad y poder tener ese mismo sentir, esa misma satisfacción en la cual dice que su Hijo, el Señor Jesucristo, Él fue con el gozo puesto delante de Él hacia la cruz. El gozo de la satisfacción de, no importando las consecuencias, poder ir y entregar su vida en un sacrificio puro y santo, por solamente la satisfacción de ser obediente y poder reconocer de que el amor del Padre es tan grande que quería que el hombre pudiera conocer que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la actitud de Cristo de la que habla aquí? Porque si entendemos cómo Jesús vivió, entonces ustedes también van a entender cómo estamos diseñados nosotros para vivir. Estamos diseñados para vivir en la misma actitud que Cristo Jesús vivió, en el mismo sentir que Cristo Jesús. Ese es el diseño original en el cual Dios creó al hombre, al humano. Quisiera contemplar solamente 2 puntos, porque podríamos tomar mucho tiempo, pero solamente quiero tomar 2 puntos.
Y estos dos puntos son las verdades sobre la persona de Cristo Jesús, pero cómo estas verdades de Jesús se convierten en mis verdades. Lo primero, lo descrito en el versículo 6, que Él era por naturaleza Dios. Jesús es Dios. Y por supuesto, es muy importante que entendamos que Cristo, en estos términos de su deidad, Él era por naturaleza Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y en Jesucristo existía, previamente de su nacimiento, Él ya existía antes de haber nacido aquí en Edén. Antes de la creación, ya Cristo Jesús era, porque por Él fueron hechas todas las cosas, dice en el Evangelio de San Juan. Juan comienza su Evangelio y afirma diciendo en su introducción, en el principio era el Verbo, la palabra, Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Lo que Juan dice aquí es que cuando el principio comenzó, Jesucristo ya estaba en existencia, al tiempo con su Padre. Y de hecho, Él no solo estaba allí cuando todo comenzó, sino que Él comenzó el principio. Él dijo y fue hecho. El Verbo dijo y la palabra emanada de la boca de Dios, que es el Verbo, empezó a dar forma sobre toda la creación que Dios lo estableció por su palabra. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Me gusta esta versión. No solo Él es el que da origen al universo. Él es el pegamento, lo que mantiene junto, el balance, la armonía, lo que le da sentido a toda la creación, tanto en el humano, en el hombre, en la mujer, en el niño, en el joven, como en la conformación de toda la creación universal. Todo tiene un sentido, porque todo está diseñado y hecho con un propósito. El segundo punto, que habiendo dicho esto y habiendo afirmado que Él era Dios, Él después habla de su humanidad. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él era Dios, pero Él mismo se despoja de todo y toma forma de siervo, forma semejante a los hombres. Cuando aquí utilizamos la palabra se despojó de todo, quiere decir se quedó en la nada. ¿Cómo el hombre viene a este mundo? Sin nada. Apenas un pedazo de masa con la formación en el vientre de su madre después de 9 meses de gestación, y viene el hombre, la mujer. Y ahí empieza a tomar la forma del diseño que Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Ya Él había diseñado lo que íbamos a hacer tú, lo que iba a hacer yo y cada uno de nosotros. Dice, y nosotros fuimos creados y previstos para vivir como Jesús vivió, como un hombre. Cuando Dios se vistió a sí mismo de humanidad y se volvió un hombre real. Primeramente, Él dice que Él se redujo a nada. Y después de esto hablaré en un momento. Y el segundo punto dice que se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. En otras palabras, las dos cosas que fueron verdades de Jesús fueron que Él dependía de su Padre y que Él se redujo a nada. Y como nada, vivió en dependencia de su Padre
y se hizo obediente a su Padre. Aquí hay dos características: dependencia de su Padre y obediencia a su Padre. Él enseña que la manera de vivir es dependiendo de su Padre. Y lo que su Padre diga, eso es lo que Él hace, lo que Él habla, lo que Él dice y por donde Él va. Es una obediencia, una entrega total. Cuando Jesús dijo, como parte de su misión en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aquí Dios manifiesta algo que pude comprender más ampliamente. No sé si usted alguna vez había pensado, pero si usted está perdido, no sé si para usted es algo agradable estar perdido, desconcertado, no saber qué hacer, no saber dónde ir, no saber qué camino tomar. Pero el hombre estaba perdido porque por más que quería encontrar un derrotero y un propósito en su vida, apenas si nosotros queríamos encontrar algo en la vida que se pareciera a un propósito, pero nunca fuimos satisfechos, porque el propósito por el cual fuimos hechos, solamente Dios te puede revelar a tu vida. Todos estábamos perdidos por causa del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero aquí hay algo. Si usted está perdido, ¿no encuentra usted un poco maravilloso de que alguien se preocupe de encontrarle? ¿De que alguien venga a buscarle a usted? Yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. ¿Cómo se siente usted si está perdido? Que hay alguien buscándole a usted para salvarle, para que usted pueda nuevamente encontrarse de que alguien le ama tanto que se preocupa por venir a encontrarle en la condición que esté, con el solo propósito de salvarle. ¿No le parece que es maravilloso estar perdido? Y si usted está perdido, si usted está desorientado, si en este momento usted no sabe qué hacer, sabe que Cristo Jesús le está buscando porque Él vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Mire su condición y mire que Cristo Jesús ahora está aquí y está buscándole porque Él quiere salvar su vida y quiere mostrarle el derrotero que tiene para cada uno de nosotros. Esto es muy maravilloso. Esto nos dice a nosotros que si Él vino a buscar, te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí, ¿cómo te hace sentir a ti? ¿Tanto vales tú que Dios hizo hombre para venir a buscarte a ti? Escúchame bien. Que Dios se hizo hombre para venir a buscarte a ti y a mí. ¿Qué te dice eso? Si es bueno estar perdido porque alguien anda buscando, pero que Dios se haga hombre para venir a buscarte a ti y salvarte. Esto no es porque nosotros seamos dignos o tengamos algún valor si estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, sino la razón por la que Él vino es porque Él quería mostrarnos a cada uno de nosotros que el día que tuviéramos un encuentro con su Hijo, nosotros pudiéramos ser habilitados a vivir en el propósito por el cual vino Dios a buscarte, haciéndose hombre. ¿Qué te parece? Hay mucho que pensar en esto. ¿Y sabes una cosa? Que Él nos viene a enseñar. Nosotros vamos a encontrar, tanto en los evangelios sinópticos como en el evangelio de San Juan, el cuarto evangelio, de la manera que Cristo Jesús, en cada circunstancia que nos cuenta la palabra de Dios,
de qué manera se comportaba, de qué manera Él vivió. Y bueno, si nosotros consideramos que Él vino despojándose de todo, vino a hacer nada, vino como un hombre común y corriente, que solamente Él podía hacer algo si aprendía a depender de su Padre. Y sin embargo, hay algo que quiero que tú pienses en este día. Él vivió una vida maravillosa. Él hizo cosas grandes y maravillosas. Él hizo milagros incomparables, pero no por la condición de ser Dios hecho hombre, sino por la condición de depender de su Padre y ser obediente. ¿Tú te imaginas si tú tuvieras 5 panes y 2 peces y de pronto se multiplicaran estos para dar de comer a más de 5,000 personas? Y Él no era nada. Y Él no era nada. Él resucitó a Lázaro de la muerte. Y dice que Él no era capaz de nada. Se despojó de todo. Pero aquí vamos a encontrar nosotros tantas cosas que Jesucristo realizó mientras estaba en el ministerio aquí en la tierra, que siendo nada, hizo cosas que para nosotros son sobrenaturales. Pero en este punto, yo quiero que tú puedas comprender que aquí hay algo que va a tener y hacer mucho sentido para tu vida y para la mía. Permítame leer algunos versos de los que vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. En Juan 5:19, capítulo 5, versículo 19, Jesús les dio esta respuesta a sus discípulos y a los que estaban con Él. Ciertamente les aseguro, en otra versión dice, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. No es que venga a decir, Jesús, qué milagro tan tremendo. Mira lo que hiciste, multiplicaste los panes y los peces. Mira cómo resucitaste a Lázaro. Mira esa sabiduría en el Sermón del Monte. Mira cuántos milagros y prodigios. Y el Señor dice, no me vengan a felicitar a mí. A mí no me den ningún mérito. Lo único que les puedo decir es, como dice en el capítulo 5, versículo 30. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Y en el capítulo 8 de Juan, versículo 28, dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán ustedes quién soy o quién digo que yo soy. En ese momento, posiblemente no todo el mundo pudo reconocer que Él era el Hijo de Dios. Y lo que hacía no era porque era Dios hecho hombre, sino porque estaba enseñando a la humanidad que todo lo que hacía era porque era obediente y dependía de su amado Padre. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cuánto nos falta a nosotros poder aprender a confiar y creerle a Dios? ¿Cómo nos falta a nosotros de que dejemos de buscar indicios o secretos de cómo nosotros podemos llegar a un nivel de sentirnos capaces de hacer cosas prodigiosas? Cuando no es el hombre el que hace, sino es Dios el que hace cuando le permitimos que obre en cada uno de nosotros. A propósito, tú que eres estudioso de la palabra de Dios, nunca utilices los milagros de Jesús para probar su deidad. He oído que hay personas que utilizan los ejemplos de sus milagros para probar que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. Pero si tratas de probar de que Jesucristo es Dios por sus milagros, vas a tener problemas, porque Moisés realizó milagros, pero no era Dios. Josué realizó milagros y no era Dios. Elías realizó milagros,
pero no era Dios. Pedro realizó milagros. Pablo realizó milagros. Los milagros no son prueba de su deidad. Ahora cabe la pregunta. Entonces, ¿cuál es la explicación para los milagros de Jesús? Él mismo dice, yo no hago nada por mí mismo. En Juan 14:10 dice, permítanme leer, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo los comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí es el que realiza sus obras. Leo una vez más. ¿Acaso no crees que yo estoy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los comunico, las palabras que yo hablo, no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, Él es el que realiza sus obras. Esa es la manera como Jesucristo realizaba todos los milagros que para nosotros son sobrenaturales, son imposibles para muchos de poder creer que Jesucristo pudo alimentar a más de 5,000 personas de 5 panes y 2 peces. Aquí hay una clave muy importante. Si nosotros fuéramos a la porción donde narra cuando el Señor Jesucristo de 5 panes y 2 peces dio de comer a más de 5,000, vamos a encontrar que Él dice que cuando tomó el pan, Él dio gracias. Él dio gracias. Señor, te doy gracias. Hay veces que nosotros utilizamos tantas palabras para buscar el que Dios nos escuche en una necesidad que nosotros tenemos. Cuando lo único que Jesucristo nos mostró es la confianza que Él tenía en su Padre y la dependencia de saber que su Padre era suficiente para poder escucharlo y poder realizar lo que Cristo quería pedirlo. Y Él simplemente dijo, gracias. Y comenzó a repartir el pan juntamente con los demás discípulos. Digo que aquí hay algo muy importante, el aprender a dar gracias. Porque en el capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo al otro día se fue para el otro lado de la ciudad donde hizo los milagros, muchos le siguieron, y más que nada de los que habían comido esos más de 5,000, los panes y los peces. Y dice que ellos no regresaron a donde hizo el milagro, sino que ellos regresaron donde Jesús dio gracias, porque esa es la clave. Ellos regresaron a ese lugar porque la clave era que ahí ellos podían encontrar que la clave de esa fe y esa confianza depende que anticipadamente, antes de poder nosotros ver las cosas que Dios quiere operar en nuestras vidas, aprendamos a darle gracias, porque esa es la clave de todo. Cuando Jesucristo, en el capítulo 11 de Juan, fue a resucitar después de 4 días a Lázaro, cuando llegó a ese lugar, dice que ya habían pasado 4 días y estaba oliendo mal, empezaba a descomponerse el cuerpo de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, está en el capítulo 11, versículo 37 al 43, y por si acaso más luego te recomiendo que por favor lo leas. Dice que Jesús alzó sus ojos al cielo y le dijo, Padre, te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Pero Señor, te doy gracias
porque es la oportunidad para que estos que están aquí crean que tú me enviaste y puedan darse cuenta que yo como tu hijo solamente hago las cosas que tú me envías a hacer y hablo solamente lo que tú me dices que hable. Aquí hay tanta enseñanza porque qué importante es, aunque nosotros podamos tener la habilidad, por decirlo así, y la capacidad de poder hablar cuantas palabras, aprendamos a hablar solamente lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Hay veces que nosotros queremos ser tan exuberantes en tratar de explicar las cosas, cuando lo que Dios quiere es que solamente hablemos aquello que va a ministrar a la mente, al corazón y al espíritu del hombre, con palabras simples y sencillas. Como cuando estaba un día antes o unos días antes posiblemente de ser entregado, celebrando la Pascua, la Santa Cena. ¿Qué dijo él? Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre, porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Y después le dijo, y dando gracias, tomó el pan, lo partió y lo repartió. Y tomaron de la copa. Y él dijo, gracias, Padre, porque en unas horas este es el nuevo pacto que se cumple con mi sangre, que será derramada. Porque ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Fernando, ahí está Luis, ahí está Jacinto, ahí está María, ahí está Teresa. Y ellos, por este pacto, van a ser tus hijos y tus hijas cuando ellos reciban en su corazón la salvación y la redención que yo he venido a pagar por ellos. Hay una porción que la palabra de Dios dice a través de su siervo Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, y quiero leerlo, y con esto concluyo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la preciosísima sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestada en estos tiempos postreros por amor de vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. ¿Cuánto podemos hablar y decir de esto? Dios ha revelado el propósito por qué Él se hizo hombre y por qué vino a pagar con su vida, para que Él tomara nuestro pecado, lo absorbiera y lo crucificara en la cruz del Calvario, y Él derramara de su santidad, de su obediencia y del propósito y la satisfacción de poder ser lo que Dios quiere que seamos en el cumplimiento del propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros de antes de la fundación del mundo, pero revelado en estos tiempos. Yo creo que Dios en el día de hoy te ha hecho entender muchas cosas, porque Dios te ha revelado a través de su Espíritu Santo por su palabra. Es por eso que, teniendo mucho más para hablar sobre este tema, llegaré solamente aquí, porque quiero que saborees que todo lo que hizo no fue pagado con un precio corruptible, como oro y plata,
como el hombre quiere alcanzar las cosas, sino con la preciosísima sangre de Cristo Jesús realizada en la cruz del Calvario. Entregó su vida para darnos su vida a cambio y vida eterna y hacernos sus hijos. ¿No te gustaría hoy día tomar una decisión y decirle: yo necesito aprender y conocer cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Y a la misma vez, Señor, si tú me viniste a buscar, ya me encontraste, porque hoy te digo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Perdona todo mi pecado. Limpia toda mi inmundicia. Y desde este instante, enséñame a caminar contigo en obediencia y en humildad, para que el propósito que tú tienes para mi vida lo reveles y yo pueda tener la satisfacción de saber de que todo el resto de mi vida, hasta que llegue delante de tu presencia, caminaré dependiendo de ti y en obediencia, porque tú guardarás mi esperanza hasta el día que llegue ante tu presencia. Si has hecho esta oración, es tan sencillo. Dios lo escuchó. Él te vino a buscar. Él te encontró. Ahora eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Somos hermanos. Somos familia en Cristo Jesús. Te extiendo un abrazo. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Hasta la próxima.